En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, Padre Dios, te damos gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas, por todo lo grandioso que eres con nosotros, tus hijos. Gracias, Padre eterno. Gracias, hermano Jesús, que no te avergonzaste de hacerte hombre para enseñarnos la verdad, para enseñarnos el camino y la vida eterna. Gracias, hermano Jesús. Espíritu Santo, gracias por esa fuerza, por esa fortaleza. Destruye toda pereza espiritual que hay en nuestro corazón para pues poder mantenernos en pie como tú lo deseas, para dar gloria al Padre. Destruye aquello que no es amor, aquello que estorba para caminar en nuestra vida en el camino que nos has dejado. Madre María, en ti nos encomendamos, en tus manos ponemos este tema de suma importancia, porque es con la palabra de tu Hijo, las Sagradas Escrituras. En ti nos ponemos en tu presencia también para dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente en vivo para hablar de este tema de muchísima importancia. Mucha importancia. Te invito desde ahorita, desde ya, a darle like al video, a puchar la campanita para cuando vuelva a estar otro en vivo te llegue la notificación y a compartir para que más hermanos pues les llegue esta enseñanza y se sigan pues enriqueciendo, instruyéndose en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Muchas gracias a los que ya se han suscrito. Son bienvenidos a este canal católico donde damos enseñanzas con la Biblia, donde damos el Santo Rosario y transmitimos la Santa Misa. Así es como estamos en este canal para gloria del Padre. Miren, hermanos, este tema ya tenía rato que lo quería grabar porque es muy interesante. Todo tema con la Biblia son interesantes porque va uno aprendiendo. Pero muchos me han preguntado esta pregunta: ¿cuántas clases de pecado hay? ¿Verdad? Me han hecho esa pregunta, a lo mejor a ti también, no sé. La mayoría dice que un solo pecado hay y que ese pecado lleva a la muerte y es todo. Que ahí se acabó la persona si no alcanzó salvación, que va directo al infierno, ¿verdad? Pero entonces por eso se me hizo interesante grabar este tema para dar una respuesta a esas preguntas que tanto hacen, ¿verdad? Miren, la palabra vida eterna aparece en la Biblia. La palabra infierno aparece en la Biblia. Pero la palabra purgatorio no aparece en la Biblia. Quiero dejar bien claro. Ahorita les voy a decir por qué. Ojo, la palabra purgatorio no aparece en la Biblia para que no la busques. Está la doctrina del purgatorio, más no la palabra. Dejo bien claro esto. Dice Juan por ahí 6:54, el que come carne y bebe mi sangre, ¿verdad? Y vive de vida eterna. Ahí está la palabra, ¿verdad? La palabra infierno también está. Pero la palabra purgatorio no está. ¿Por qué digo esto? Porque nos vamos a dar cuenta que hay dos clases de pecado. ¿Sí? Dos clases de pecado. Un pecado que lleva al purgatorio, ¿sí? Al purgatorio, a purgar nuestras penas. Y un pecado que lleva al infierno, ¿verdad? Por lo tanto, el pecado que lleva al purgatorio, pues ya de ahí ya a la vida eterna, ¿verdad? Por eso menciono estas tres palabras. El pecado que lleva al infierno, desgraciadamente, pues hasta ahí nomás, ¿verdad? Por eso quise dejar bien claro que la palabra purgatorio no la vamos a encontrar en la Biblia, sino la doctrina del purgatorio. ¿Qué es purgatorio? O sea, purgar. Purgar, purificar de las penas, limpiarse de estos pecados que no conducen a la muerte, pero que nos vamos a llevar el día que nos toque partir a la presencia del Señor. Entonces, hay dos clases de pecado. Pecado que lleva al purgatorio, pecado que lleva al infierno. Yo sé que muchos de mis hermanos de otras congregaciones dicen que hay un solo pecado y que nada más, que es todo. Pero ahorita vamos a ver esto con la Biblia. Miren, para empezar, vamos a empezar por lo que dice Segunda de Corintios capítulo 10,
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, donde vamos a llegar a una corte, como decimos aquí en la tierra, a una corte donde vamos a ser juzgados después de esta vida. Donde vamos a ser juzgados, vamos a ver para qué. Vamos a ver. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice así: pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ver para qué. Para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente, por sus obras buenas o malas. Es decir, de esta vida nos vamos a llevar obras, tan como buenas, tan como malas. Para eso va a ser el juicio, para ser juzgado por nuestras obras, buenas o malas. Ahí está. Todos, dice la palabra de Dios. Lo dice que todos, ¿verdad? Todos. Entonces, queridos hermanos, aquí ya dice, aquí ya vemos que vamos a tener un juicio, ¿verdad? Una corte, como decimos aquí. Ahora vamos a ver lo que dice a Romanos 6:23, ¿verdad? Lo que dice Romanos 6:23, lo que dice acerca del pecado. Vamos a ver esto, dice así. Dice, el pecado paga un salario. ¿Sí? El pecado tiene una consecuencia. Aquí lo pusieron como un salario. Vamos a ver cuál es la consecuencia. El pecado paga un salario y es la muerte. Esa es la consecuencia del pecado, es la muerte. Aquí es donde pues muchas personas lo toman literal, ¿verdad? Literal, porque dicen, aquí te dicen, por eso dicen que hay un solo pecado que lleva a la muerte y ya. Pues si habla que lleva a la muerte, pues definitivamente está hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Y luego dice, la vida eterna en cambio es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, al cual debemos de perseverar para perseguir esta vida eterna, que es el don de Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces quede bien claro, oigan cómo empezó. Dice, el pecado paga un salario y es la muerte, es decir, mucho ojo con vivir en el pecado. Eso es lo que nos está advirtiendo aquí la palabra de Dios. Vivir en pecado y no hacer caso de las advertencias de Cristo Jesús. Pero ahora, ¿cómo sabemos que hay dos clases de pecado? Porque aquí nomás habla del pecado, ¿verdad? No dice de cuánto, más dice el pecado. Por eso aquí lo toman literal, dicen es el único, no hay otro más. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Juan. El apóstol San Juan nos va a explicar qué es, que sí hay dos clases de pecado, ¿verdad? Que sí hay dos clases de pecado. Y eso lo vamos a ver en la primera carta del apóstol San Juan, porque tiene 3 juntas. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo 16 al 17. Vamos a ver esto que dice así. Mucho ojo, mucho ojo. Dice, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado, dice, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte. Ojo, que no ha traído la muerte. Ya dice aquí, nos está dando la diferencia de lo que decía aquí, de lo que escribió la carta, lo que está escrito en Romanos 6:23, ¿verdad? Un pecado que no ha traído la muerte, porque Romanos 6:23 dice, el pecado paga un salario y es la muerte, ¿verdad? Repito nuevamente, si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, es decir, que no es de muerte, si hay otro pecado, ¿verdad? Dice, ore por él y Dios le dará vida. Ore por él y Dios le dará vida. ¿Por qué sabemos que está hablando de lo que nosotros decimos el purgatorio? O sea, que está hablando de la otra vida, ¿verdad? Porque muchos piensan que se está hablando de aquí y no. Vamos a ver. Repito y continúo. Dice, si alguno ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Es decir, Dios le perdonará. Dios le perdonará. Porque también, dice, hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque si hay un pecado que lleva a la muerte, y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Dice, hablo cuyos pecadores cuyo pecado no es para la muerte. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Es el versículo 16 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol San Juan.
Dice, si ve a su hermano en pecado, un pecado que no ha traído la muerte, ore por él. Es decir, aquí es donde nosotros, la iglesia, pues, interpreta esto, que es de las personas que murieron en pecado, pero no un pecado que lo ha conducido al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros? Porque luego dice, en la segunda parte dice, hablo de esos pecados cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Si hablara de esta vida aquí, si estuviera hablando de las personas que aún viven aquí, tú sabes que un pecado, por muy grave que sea, y la persona se arrepiente, ese pecado es perdonado. Sí, es perdonado. Y sin embargo aquí el apóstol Juan está diciendo que habla de cuyos pecadores, de que no es un pecado para la muerte, que los que cometieron un pecado que es de muerte, ahí ya no oren por él. Por eso sabemos que es en la presencia de Dios, ¿verdad? Que se ore por las personas que ya están en el purgatorio, que se están purificando de sus penas, porque de lo contrario, dice, si cometió un pecado que lleva a la muerte, ya en ese caso no se hace oraciones. ¿Por qué? Porque del infierno ya nada se puede hacer según la palabra de Dios. Que quede bien claro esto. Aquí es donde estamos viendo pues que hay dos clases de pecado. Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Ahora, versículo 17. Ojo, aquí está la respuesta para que quede bien claro con las Sagradas Escrituras que sí hay dos clases de pecado, ¿verdad? Dice, porque también hay un pecado que lleva a la muerte y no pido oraciones en este caso. Toda maldad es pecado. Versículo 17 dice, toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado. Dice, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Aquí está la explicación de que si hay dos pecados que yo no sé lo que no entienden aquellas personas que nomás dicen que hay un solo pecado, que muere la persona o se salvó o al infierno. ¿Qué es todo? No, es falso eso. Es falso porque aquí la Biblia nos está mostrando dos clases de pecado. El versículo 17 del apóstol San Juan de la primera carta al capítulo 5, versículo 17 dice, repito nuevamente, dice, toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Es decir, se llevó manchas la persona, pero no manchas que lo va a llevar al infierno, pero tampoco puede entrar al cielo, porque dice el Apocalipsis capítulo 21 y 27, si no la jeteé, dice, nada manchado entra al cielo, pero tampoco porque lleve unas manchitas se va a ir al infierno. Por lo tanto, aquí entra al estado de purificación que la Santa Iglesia Católica le llama purgatorio, ¿verdad? Porque va a purgarse, a purificarse de sus penas, de sus pecados, pues, que no alcanzó a purificar en esta vida. Porque todos, aunque chiquitos, pero cometemos pecados. Así nos lo muestra el apóstol San Juan, pero en el capítulo 1:8 dice, todos son pecadores. Aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Por lo tanto, todos cometemos pecado, pero no necesariamente pecado que lleva a la muerte. Entonces quiero que quede bien claro lo que dice el apóstol Juan. Repito nuevamente. Dice, toda maldad es pecado. Toda maldad es pecado, pero no es necesariamente pecado que lleva a la muerte. Esa es la razón. Por eso aquí las personas que llevan pecados que no llevan a muerte, pero tampoco llevan al cielo, porque a nada manchado entra al cielo. Por lo tanto, aquí es donde vamos a pasar a un estado de purificación. Llámale como quieras. Llámale una cárcel, como lo dice Mateo 25, o no sé. Pero hay un estado donde vamos a llegar a purificar los pecados que no llevan al infierno, pero tampoco al cielo. Pero tenemos que limpiarnos de esos pecados para poder entrar al cielo, al cual la Santa Madre Iglesia nos enseña pues que es el purgatorio. Por eso les dije bien claro, no vas a encontrar la palabra purgatorio en la Biblia, pero sí la doctrina. Ahora vamos a ver otro texto más que nos ayuda a ver cómo si hay un estado donde antes de pasar al cielo vamos a pasar a un estado donde
van a ser probadas pues nuestras obras para ver si pasamos al cielo o no. Ahora vamos a ver lo que dice la primera carta de Corintios capítulo 3. A ver, vamos a ver. Primera carta de los Corintios, porque hay dos cartas, ¿verdad? Que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. En la primera carta, capítulo 3, vamos a ver el versículo 13 en adelante, lo que nos viene a enseñar el apóstol Pablo, un gran sabio de las Escrituras, un gran sabio de las Escrituras, la palabra de Dios. Dice así, dice: un día se verá el trabajo de cada uno. ¿Cuándo va a ser ese día? El día que nos toque presentarnos ante la presencia de Dios, como miramos en su segunda carta, el capítulo 5, con la que empezamos, 5, versículo 10, ¿verdad? Que todos vamos a comparecer ante el Señor para presentar nuestras obras buenas o malas, para ser juzgados. Aquí dice, un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, ¿sí? Se hará público en el día del juicio, es decir, ante Dios nada está oculto. Ante Dios nada está oculto. Pobres de aquellos que no quieren confesarse por vergüenza. Más vale que desembuchemos lo que traemos en el corazón, porque en el día del juicio no tan solo se va a saber, se va a hacer público según la palabra de Dios. Dice, será público el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego pues probará la obra de cada uno. Va a probar nuestras obras. Va a probar nuestras obras. Dice el fuego pues probará el fuego de cada uno. Versículo 14. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Es decir, si tus obras son dignas de Dios, serás premiado. Vamos a la vida eterna. ¿Sí? Pero es posible que no, ¿verdad? Que no califiquen, pero tampoco califican para el Señor mandarnos al infierno. Entonces, ¿qué va a suceder? Versículo 14 dice, si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, si no es digna de Dios, vamos a ver qué sucede. Dice, el obrero tendrá que pagar. Tendremos que pagar por nuestras obras que no sirvieron para pasar al cielo. Dice, el obrero tendrá que pagar. Se salvará. Ojo, aquí está la esperanza, Se salvará, dice. Ya empieza a haber futuro. Después de ahí, futuro, ¿sí? Ya estamos en la presencia de Dios. Pero no, si las obras no fueron dignas para pasar, dice, se salvará. Es decir, hay una esperanza. ¿Sí captan la idea? Dice, se salvará. Se salvará como a través del fuego. Es decir, a purificar nuestras penas, nuestras obras malas que no resistieron, pues que no fueron dignas para pasar al cielo. Hay que purificar nuestros pecados y entonces sí, dice el apóstol Pablo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. A lo menos ya nos dio la esperanza. Queridos hermanos, para que vean la doctrina de la Santa Iglesia Católica, que no hay mentira como muchos dicen, basado en las Sagradas Escrituras. Todo lo que nos ha enseñado la Santa Iglesia de nuestro Señor por este tiempo de los 2023 años que vamos caminando, así nos lo ha enseñado y así seguirá enseñando, porque es la doctrina de Cristo Jesús, escrita aquí por el Maestro y por sus apóstoles. Ahora vamos a ver otra cita más que nos ayuda a entender. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Mateo en el capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 25 en adelante. Vamos a ver el 25 y el 26. ¿Qué nos dice aquí? Aquí el apóstol en el Evangelio de San Mateo lo que nos dice, pues, lo que dijo Cristo Jesús, el Maestro. ¿Qué dijo acerca de esto también? Vamos a ver. Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿Verdad? Al juicio. Nos pone este ejemplo para entender. ¿Quién no puede entender estas palabras tan claritas? Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía por el camino, de camino al juicio. Es decir, mientras vas todavía por esta vida. Trata de vivir en paz con tu prójimo. Trata de vivir bien ante Dios. Trata de hacer obras buenas ante Dios. Trata de ser misericordioso ante el prójimo. ¿Sí? Dice, trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino.
¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿De qué cárcel estará hablando el Señor? ¿Acaso estará hablando aquí de una cárcel de palos y rejas o fierros? Claro que no, está hablando de la cárcel donde vamos a pagar nuestras penas. Dice, ¿quieres que te entregue al juez? Es decir, ¿quién es el juez? Cristo Jesús es el juez. Él es el juez. Dice, Él te entregará nos va a entregar a sus ángeles. Vamos a ver qué va a suceder. Dice, ¿o prefieres que te entregue el juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, dice Jesús, o sea, es tan cierto, por eso dice, en verdad te digo, es decir, esto no es un juego. Dice, en verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. No saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Es decir, cuando lleguemos al purgatorio a purificar nuestras penas, no vamos a salir de ahí hasta que no hayamos pagado lo que aquí debimos haber hecho y no lo hicimos. O todas aquellas canalladas que nuestro prójimo no lo sabe, ¿verdad? Me refiero hay muchas cosas de qué hablar, muchas cosas. Un ejemplo. Un asesino, por ejemplo, que ha asesinado a muchas personas y no saben más que él, ¿verdad? Con lo tan de moda, desgraciadamente, que se vive ahorita en el mundo. Encapuchados, los secuestran, se los llevan, los asesinan. Pero Dios que sabe todo. Es decir, todos estos daños los vamos a pagar. Si no fue un pecado que llevó a la muerte, pero estos pecados, estas faltas, este daño que hicimos al prójimo, dice el Señor, no vas a salir del purgatorio hasta que no hayas pagado hasta el último centavo, es decir, hasta que quedes perfecto por estas faltas que hicimos a los demás. Otro ejemplo, imaginemos que muere una persona que le quitó la herencia a la otra. Es un ejemplo, ¿verdad? Que le quitó la herencia a su hermano o a su hermana. Vamos a suponer este ejemplo. Que le quitó la herencia a su hermano. Pero resulta que 2 días antes de morir cayó enfermo y alcanzó a arrepentirse. Vamos a suponer esto. Que este hermano alcanzó a arrepentirse. Se confesó, fue el padre, lo confesó, le perdonó sus pecados en el nombre de Dios, porque el Padre perdona en el nombre de Dios. Por eso yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿verdad? Supongamos que esta persona sí se confesó, el Padre le perdonó los pecados, o sea, Dios a través del Padre le perdonó los pecados. Esa persona se le perdonaron los pecados, ¿verdad? La persona se confesó que le había robado la herencia o que se la quitó su hermano, pero como ya está en hecho de muerte, ya casi se ve para allá, se arrepiente, se confiesa, sus pecados le fueron perdonados. ¿Esa persona va a entrar directamente al cielo? No. Tiene que pagar el daño que le hizo a su hermano. ¿Cuál es el daño? El no haberle regresado, ya sea las escrituras, lo que le robó en esa herencia, eso lo tiene que pagar en el purgatorio. Así nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia. Por eso dice el Señor, no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. Sí, se fue perdonado ya, pero va al purgatorio a pagar lo que le robó a su hermano, lo que no quiso o no pudo ya regresárselo. Va al purgatorio a pagar la persona. Por eso dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Queridos hermanos, para que vean que sí existe el purgatorio, no la palabra, la doctrina de la palabra no la vas a encontrar. Ahora, vamos a terminar con lo que dice Mateo 25, ¿verdad? Mateo 25 en adelante. Es el juicio final, capítulo 25. Le voy a leer del 31 a terminarlo. Porque aquí están los dos clases de cristianos que van a pasar a ser juzgados. Aquí están. Aquí nos vamos a topar, desgraciadamente, las personas que sí cayeron en el pecado, que no quiere ya, que el apóstol Juan dice, no
pido oraciones en este caso por ellos. Aquí las vamos a encontrar. Pero primero nos va a presentar la parte de las personas que van a pasar ante el Señor. Vamos a leer las dos partes para ir finalizando este tema. Dice así. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ya sabemos quién es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga rodeado de todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de los otros. Es decir, todos vamos a ir. Ese es el juicio universal, ¿verdad? Dice, para unos de los otros, dice, al igual que el pastor separa a las ovejas de los chivos, colocará a las ovejas a su derecha y a los chivos a su izquierda. Vamos a ver. Dice, entonces el rey, Cristo Jesús es el rey. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, son las ovejas del Señor, las ovejas, esas puso a su derecha. Vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Aquí están las personas que se esforzaron por hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que se esforzaron por ayudar a su prójimo, dice. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos, es decir, los que se esforzaron por hacer la voluntad de Dios, dice, los justos dirán, Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber. ¿O cuando te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá, en verdad les digo, que cuando lo hicieron con alguno de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Ahí está la clave para la salvación. Preocuparnos del prójimo. Ahí, vestirlo, darle de comer, visitar al enfermo, recibir al forastero. Ahí están la salvación. Para no soltarla, queridos hermanos, ahí está la clave. Dice, en verdad me lo hicieron a mí. Pero ahora vamos con aquellos que desgraciadamente se negaron y cayeron en el pecado que dice el apóstol Juan. Por esto sí, no pido oración por ellos. Pecado que lleva a la muerte. Dirá después a los que estén a su izquierda, a los chivos a su izquierda. Así nos puso el ejemplo. Malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno. Que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambriento y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo o forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? El rey responderá, en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Suplicio eterno, el infierno, la vida eterna, pues la felicidad eterna. Queridos hermanos, nos pone bien clarito aquí el Evangelio, dónde está el peligro que nos puede llevar al pecado, que ya no se puede hacer oración, es decir, para las personas que pasan a la condenación. Queridos hermanos, no es para asustarlos, pero si Dios, el Maestro, lo dejó escrito en las Sagradas Escrituras, es para leerlo. La Biblia se hizo para leerse, no importa si sea el primer capítulo, sea el último, hay que leerla toda para ver qué el Señor, por qué nos dejó este mensaje. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente hoy que le asusta hablar de estos temas. Y entonces, ¿cómo nos va a prevenir? ¿Cómo nos vamos a instruir? ¿Cómo vamos a instruir a otras personas si vamos a darle vueltas a lo que dice la palabra de Dios? Queridos hermanos, ánimo. Sí se puede. Sí se puede, pero también desgraciadamente sí se puede cerrar el corazón, ya que Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres, nos dio la voluntad, es decir, me dio la memoria para recordar que vengo de Dios y a Él regreso. Me dio el conocimiento para conocer lo que es bueno y lo que es malo. Toda persona, toda sabe qué es bueno y qué es malo. Que no me diga que no.
Aunque no sepa quizás qué tan consecuencia, pero sabe lo que es malo, porque Dios le dio el conocimiento de su Hijo. Pero también nos dio la voluntad para escoger, es decir, Dios me pone las cosas, pero me da la voluntad para yo escoger, o cielo eterno o infierno eterno. Yo decido con mis obras, no con mis palabras, por las palabras se las lleva el viento. Querido hermano, suscríbase a mi canal para más enseñanzas, dele like al video y compártalo para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. No olvide suscribirse y darle like para que YouTube lo recomiende a más personas y compartir. Primeramente Dios, mañana estaré compartiendo el Santo Rosario. Suscríbase para que no se lo pierda. Bendiciones, hasta la próxima. Dios lo bendiga con toda su familia.